Radio Montaña Leonesa. La radio de los pueblos de la montaña y de la gente que vive en ellos. Cultura, deporte, historia, actualidad, conocimiento y programas de autor componen nuestra programación. Hecha por personas que nos cuentan desde esta antena su conocimiento y experiencia. Estás en Radio Montaña Leonesa. Amablemente, un tiempo de radio que nos regala cada semana Amable Pascual. Amablemente, la historia genuina de las personas que hacen cosas y dejan huella. Todas las semanas en Radio Montaña Leonesa. Sí, no me lo has pedido, pero si quieres un consejo, no te lo pierdas. Bueno, ¿qué os parece esta intro? Que yo también es la primera vez que la oigo. Esto está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Esto se pone muy pro. Está muy bien. Pues nada, bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Amablemente, que ya son muchas. Ahora te presento, que yo quiero hablar antes de lo que significa estar aquí. Porque yo, como siempre, oye, los invitados que tenemos, unos muy apegados, otros apegadísimos y otros pues que nos dejan muy buenos recuerdos. Y hoy, como no iba a ser menos, pues hoy tenemos a un miembro de una familia muy apegada a la tierra, a la montaña, de muchos hermanos. Desgraciadamente ya bastantes no están entre nosotros. Y la persona que nos acompaña pues forma parte de los recuerdos de la infancia, de la juventud, por temas que luego comentaremos. Y sin más, pues hoy está con nosotros Jesús Torinos Rodríguez, o Chucho. ¿Cómo hacemos? Bueno, si te digo la verdad, yo cuando marché de Boñar, yo a la gente no lo dejé que me llamaran Chucho en ningún sitio. Me llamaban siempre Jesús. Pero claro, porque es como me llamo, Jesús realmente. Pero es que, claro, vienes a Boñar y en Boñar soy Chucho y eso no lo puedo cambiar ni quiero cambiarlo. Y es así, para mis amigos, para todo el mundo soy Chucho. De hecho, alguna vez alguien me contó una vez que habían venido a preguntar por mí, por Jesús, tal y cual. No sabemos quién es, no sé qué. Y claro, un amigo mío dice, este es Chucho, hombre. Bueno. Pues así me entero. Me explico. Aquí en Boñar... Yo creo que es un nombre cariñoso, ¿no? Sí. Bueno, el Chucho me lo puso mi abuela cuando yo era un niño. Dado que un primo de mi madre, el famoso Chucho de la panadería, pues... ¿Primo de tu madre? Sí, era primo de mi madre. Claro, pues sí. Ya dos en la familia. Sí, se llamaba Jesús también y bueno, siempre fue Chucho. Y mi abuela, de aquella, pues con una brillante idea, dicho entre comillas, me puso Chucho, el apodo de Chucho. Bueno, pues oye, Chucho en los términos más cariñosos, sí, o Jesús. Bueno, empezamos por el principio, de familia larga, y ¿cuál es el origen de los Torinos Rodríguez? ¿Tus padres? Cuéntame. Bueno, el origen de los Torinos Rodríguez fue en estos momentos sería mi tatarabuelo, que no se sabe por circunstancias apareció en Torre Mormojón, un pueblo de Palencia, y después empezó a trabajar en la minería tal en la zona de Guardo. Se establecieron en Muñeca, un pueblecito que está al lado de Guardo, y posteriormente, por las razones que fueran, mi abuelo, padre de mi padre, pues apareció en Boñar. Y nada, un poco ese es el origen de la familia Torinos. Ellos venían de Italia. De Italia no recuerdo exactamente. Oye, es verdad, Torino. Claro, venían de Italia. No sé si de la ciudad esa de Torino o de otro sitio, no, eso no te lo puedo decir. Yo estuve investigando, pero no fui capaz de... ¿Tu padre en Boñar? ¿Tu madre? Sí, mi madre de Llamera. De Llamera. Mi madre de Llamera, sí, se conocieron aquí, pues bueno. ¿Y hermanos cuántos? Hermanos, nosotros éramos 6. Ahora somos 4. Murieron Miguel Ángel y José, los dos de cáncer. José murió el día 4 de enero del 2003 y Miguel Ángel murió el día 16 de diciembre del 2008.
5 años después. Uno con 47 y otro con 57. Y nada. Bueno, una pena porque al final, oye, más conocidos también no por la familia, sino por la hostelería y por cómo eran, y al final, pues quieras, y yo creo que en el aspecto más positivo de la palabra, sois una familia muy, muy conocida. ¿Del parque de toda la vida? Del parque de toda la vida. ¿Y qué? ¿Cómo recuerdas tú la infancia, la juventud? Yo tuve una infancia, se puede decir buena. La infancia dentro de la precariedad que había en aquella época. Mi infancia fue feliz. ¿A qué se dedicaba tu padre? Sí, mi padre trabajaba en Talcos conmigo, al margen de otras cuestiones que hacía después, porque claro, no llegaba. Entonces mi padre, después de salir de trabajar de Talcos, pues se dedicaba a otras cosas. ¿Qué número haces tú en los hermanos? Yo hago el quinto. ¿El quinto? El quinto, sí. Aunque Talcos formará parte importante de nuestra conversación, por curiosidad, ¿llegaste a coincidir trabajando con tu padre en Talcos? Sí. Yo con mi padre trabajé unos cuantos años. Mi padre, no recuerdo exactamente cuándo se jubiló, pero allá por el año último de los 80. Último de los 80, probablemente el 86, 87, no recuerdo exactamente, pero por ahí. Mi padre, y claro, yo entré a trabajar en Talcos en el año 73, nosotros coincidimos. Muchos años, eso. 12, 13 años. Bueno, ya iremos a Talco, que formará parte. Vale. Bueno, yo hablaba de la infancia, de la juventud, yo te recuerdo en algunos temas que ahora vamos a comentar, pero bueno, tú eres de chaval de Boñar, de los de toda la vida, que ha estudiado en toda la vida, con amigos de Boñar de toda la vida, y no hace muchos días incluso compartimos una comida en León con gente en que nos conocemos oriundos de Boñar. Sí, bueno, que tenemos el carné de oriundos de Boñar. Oye, presta mucho verse con la gente de Boñar, por supuesto, ¿no? Que sí, por supuesto, es muy agradable. Muy agradable. Oye, y algún tema que comentamos, y yo me pongo aquí a recordar cosas. En su momento se recuperó, después de muchísimos años, la pastorada leonesa y el auto de los Reyes Magos. Sí. Y ahora me cuentas cómo llegaste a ser Herodes, pero fuiste un poco el terror de los niños en su momento. Qué gran papel hacías de Herodes, ¿eh? Bueno, el Herodes surgió gracias a don Carlos, aquel famoso párroco de aquí de Boñar, ¿no? Que él... Voy a contar un poco la historia, ¿vale? Sí, por favor. Él se enteró que había un auto de los Reyes Magos, una pastorada, y alguien le dijo y supo que Tomás y Calisto, de la Corredera, se los habían interpretado ellos en la posguerra a la pastorada y Herodes. Y entonces fue para allá y qué casualidad que entre los dos se lo sabían de memoria. Después de tantos años todavía se lo recordaban los papeles de memoria. Y estuvieron entre los dos recitándolo y don Carlos grabándolo en una cinta de cassette de aquellas... ¿Qué ejercicio de recuperación del patrimonio nuestro? Exactamente. Primero, la memoria de Tomás y Calisto, de acordarse de toda la obra. De toda la obra. Y don Carlos. De las dos, ¿eh? De las dos, la pastorada leonesa y el auto de los Reyes Magos. Exactamente. Después de 40 años, porque esto fue en los 80, por ahí, ¿no? Al principio de los 80. Esto fue, sí, en el 80. Yo interpreté Herodes en el 81, 82, esos 2 años. Y esto pues fue finales de los 70, 79, 80, cuando don Carlos pues recopiló esto, ¿no? Él hizo una labor auténticamente de chinos, dicho sea con todos los respetos hacia los chinos, de muy trabajosa, pero fue una labor auténticamente de chinos, porque él después, con las grabaciones que tenía, él fue sacando poco a poco hasta que pudo confeccionar el guión de las 2 obras, la pastorada y el auto de los Reyes Magos. ¿Que por qué llegué yo a hacer el Herodes? Yo siempre he dicho que soy el original, el Herodes original de la época moderna. Y muy bueno. Y entonces, pues... se hablaba de que don Carlos, él quería hacer esto, quería recuperar
esas dos tradiciones. Y ¿quién va a hacer de Herodes? Es que no encontraban a nadie. Que realmente pudiera caracterizar a Herodes, ¿no? Y entonces mi tío, el famoso difunto Chino, fue el que me propuso a mí. Y bueno, Carlos un día me llamó y hablamos y digo, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a intentarlo, intentamos y ahí está la historia de Herodes. Ahora con las redes sociales, pues bueno, en los grupos estos de Facebook, pues se ha recuperado alguna foto del momento. Pero yo recuerdo que con muchísima expectación, porque yo participé en la segunda pastorada, pero había una expectación tremenda, ¿eh? Imagínate, después de casi 40 años, volver a representar esto. Había personas mayores que lo habrían visto una vez y claro, a mí se llenó la iglesia, aquello era... Sí, a mí realmente eso me impactó. Y además, yo estaba nerviosísimo, claro, yo no soy profesional, ni lo fui nunca, ni quiero serlo ya, mis años ya que voy a... ¿no? Entonces, yo recuerdo perfectamente que antes de eso yo me asomé así entre las sábanas y las cortinas, me asomo y veo cómo estaba la iglesia y me impactó. Hombre. Pero me impactó muchísimo, porque es que estaba la iglesia que no cabía un alma más. Pues yo recuerdo el momento aquel que estabas con Fernando, el hijo del churrero, que sacabas ahí la espada, amenazando que asustabas a todo el mundo. Sí, eso él era el contradiciente de aquella, ¿no? Entonces Fernando, después de yo hacer un monólogo, tenía 2 monólogos. Entonces el monólogo, digamos, del medio de la obra, después de eso salió él a contradecirme y a llamarme no sé cuántas cosas, que yo era un advenedizo, que yo era no sé qué, que quién era yo para amenazar a nadie, que tal y que cual. Bueno, de tal manera que cuando acabó la locución, bueno, eso formaba parte del guión, ¿no? Yo sacaba la espada y tal. Lo que pasa es que fue tan realista, que Fernando se asustó, pero se asustó de verdad, ¿eh? O sea, no fue... Asustabas a todo el mundo, a los niños. Se asustó de verdad, porque yo fui, saqué la espada, fui a sacar la espada además con un ímpetu y tal, y después me dijo, él dice, pero vamos a ver, es que me asustaste de verdad, yo pensé que me la iba a sacar. Bueno, bien actuado. Bien. Oye, y yo recuerdo, y ahora me comentas tú más cosas, también otra faceta tuya, que aquí Cipri, que tenemos que también es colega tuya de árbitro de fútbol sala, que había que echarle arrestos también para pitar partidos en aquella época. ¿Y cómo te dio también por ahí? Bueno, a mí el fútbol sala siempre me gustó mucho. Y yo puedo decir con mucho orgullo que fui uno de los introductores del fútbol sala aquí en Moñar. Yo era muy joven y tal. Bueno, yo quiero decir, uno, ¿no? Entre muchos, porque había mucha gente, había mucho... ¿Me explico? Y entonces, yo realmente es que a mí no se me daba bien. Pero sin embargo me puse a arbitrar y a partir de ahí, bueno, yo creo que hasta que aprendes pasa tiempo. Claro. Pues me acuerdo también que también había muchísima gente en los torneos de verano, aquello estaba lleno de gente y había presión ambiental. Aquello era tremendo, había una afición muy grande, es verdad. Y bueno, yo aprendí a arbitrar y estuve incluso federado. Estuve arbitrando las categorías provinciales. Y bien, y aquí en Moñar pues arbitré varias finales del torneo que se hacía aquí y tal. Lo que pasa que no es como ahora, porque ahora el fútbol sala lo dirigen 2 árbitros, al menos en las categorías nacionales, y es mucho más fácil. Claro, porque el fútbol sala ha evolucionado mucho, las jugadas son rapidísimas, entonces, como en el baloncesto, había 2 árbitros y ahora son 3, porque claro, hay muchos detalles que escapan, muchísimos. Hay que verlo desde muchos ángulos, claro, y así todo, y con el VAR y estas cosas. Claro. Jesús, Chucho, que no sé qué más cosas pasaron por allí por la infancia, la juventud, pero vamos a pasar al talco, que no sé si fue tu primer empleo o cómo entraste. Yo en talcos pues entré porque no fue mi primer empleo. Mi primer empleo fue
trabajar con José el de Blas. Estuve también... ¿Cuánta gente ha trabajado con De Blas? Sí, estuve trabajando con De Blas, sí, con José, empecé con su padre y bueno, y después estuve en la Azteca un tiempo, poco, estuve en verano solo. Y me echaron porque yo no valía para el negocio. No creo, hombre. Lo digo la verdad. El famoso Isidro, sí, claro. Que el difunto Isidro, que en gloria esté, aunque yo no sea creyente, ¿no? Era buena gente. La verdad es que Isidro, aquel dueño de la Azteca, era buena gente. El hombre murió como murió porque se cuidó poco, la verdad, se cuidó poco en el sentido de que le habían dicho que él no podía trabajar de pie o trabajar o más bien trabajar en el gremio, porque todo eso pasó factura, él tenía problemas de trombos y tal, y no les hizo mucho caso, y cuando lo dejó, pues ya era más bien tarde. Entonces un día le dio una tromboflebitis que se lo llevó, estuve ahí, y después bueno, pues a mí no me gustaba estudiar, la verdad sea dicha. Yo tenía mucha curiosidad, yo era bastante autodidacta, pero lo de estudiar... ¿Una educación reglada no, eso no era para mí, a pesar de mi madre, mi hermano mayor y tal, que pusieron todo el empeño, pero por la razón que sea, a lo mejor es que creo que no he tenido buenos maestros, salvo don Marcos. Don Marcos se dio clase a mí también. Salvo don Marcos, que don Marcos era un maestro, bueno, era de la vieja época, era de los de la vara. Sí. Pero bueno... Doy fe. No, era de los de la vara, pero era muy buen maestro. Con don Marcos se aprendía mucho. Entonces digo, yo quizás sea por eso yo la base no la traía, porque los maestros quizás no supieron, no lo sé. Y no quise estudiar, y entonces un buen día me dijo mi padre: o vas a la mina o vas a Talcos, a la mina de Saber, o vas a Talcos y tal. Y hablo con el jefe de Talcos, que repito, ya estaba allí, y allí entré un buen día. Además entré sin contrato, de aquella, en el año 73 no se hacían contratos, entrabas a trabajar y punto. Voy a poner un poco en situación el tema del talco, porque vamos a empezar a hablar ahora de talco, de la fábrica, de la mina y todo esto. Vale. El talco, que se llama también esteatita, sí, silicato de magnesio hidratado. Sí, los que hicimos algo de estudios de ciencias nos acordamos siempre que según la escala de Mohs era el más blando. De uno eso. No, parece ser que no. Parece ser que el más blando... ¿Es el yeso o qué? Es el yeso. El yeso, sí. El talco está en el segundo. El segundo, bueno. Segundo ahora. Y por hacer un poco de historia con el tema de la mina, que en principio se explotó en mina de interior, que yo no la recuerdo, de la mina de San Andrés, en los 20, que se cerró en el 92, y en el 75 fue cuando se abrió Respina, por Ibérica de Talcos y por la Sociedad Española de Talcos, que luego, bueno, fue una filial de Lucenac, que fue en el 97 cuando compró el 100%, que formaba parte de Lucenac, a su vez de Río Tinto Minerals. Pero bueno. Eso fue posterior. Pero bueno, vamos a ir cronológicamente. Tú entras en Talco, que se saca en una mina, ya sea la de San Andrés y todo esto. Y cuéntame un poco el proceso del talco, porque al final, bueno, cuéntame qué se hacía con el talco. ¿En qué momento, qué proceso estabas tú? Bueno, yo estaba en producción, elaboración, porque aquí el talco a la fábrica bajaba en piedra. Entonces había que primero machacarlo, hacerlo piedritas pequeñinas. Perdón un momentín, Jesús. Porque la gente que trabajaba en Boñar, por ponernos en contexto a todo el mundo, no era la misma que estaba... Yo no sé si cuando estaba la mina de San Andrés, esta que te comento de interior, tú ya la conociste, vamos, sí. Bajaba talco de allí. Sí. Y luego el yacimiento de Respina. Entonces, allí, como curiosidad he visto, que no se empleaban explosivos para no machacarlo excesivamente, exacto, sino que se hacía con martillos hidráulicos, ¿no? Exacto. Se cargaban camiones, se traía aquí a Boñar y era ya donde empezaba vuestra labor, ¿no? Sí. Sí, es que desde descargar el camión, ¿qué pasaba? Es que el explosivo, perdona el inciso, el explosivo es incompatible con el talco.
el talco, porque lo volatiliza y entonces se pierde mucho por el camino. Entonces, lo que se hacía aquí con el talco cuando llegaba a la fábrica de Boñar, pues era machacarlo primero para convertirlo, reducir el tamaño para que después pudiera ir a los molinos. En los molinos se convertía se hacían partículas de 60 micras primero. Después, con el tiempo, se empezó a hacer de 40 micras, incluso hasta de 20 micras, lo cual aumentaba el precio exponencialmente. Es decir, el 60 micras, pongamos por ejemplo, el de 60 micras valía 100. No, pues el de 40 valía 4 veces más, 400. Y el de 20, pues al menos 16 veces más. Esa era la cuestión. Entonces el talco se emplea para muchísimas cosas, igual que el petróleo. La diferencia, como un cerdo, se aprovecha todo. Sí, efectivamente, se aprovecha cosmética, se aprovecha para papelería, papel, también para hacer fibra de vidrio, y concretamente de aquella se decía que un Laguna llevaba 20 kilos de talco. Un Clio llevaba, por poner 2 ejemplos de coches, ¿no? Y un Clio llevaba, me parece que 5 kilos de talco. Si tengo yo aquí apuntado, por eso te digo que se utilizaba, además de lo que me dices tú, también en pinturas, en fertilizantes, en filtrantes. Sí. Bueno, ya yendo un poco a lo particular, en piedra decorativa, incluso escultores que hacían ahí sus cosas, el jaboncillo de los sastres, se utilizaba en muchas cosas. Sí. Bueno, tu padre trabajaba en talco y desde el año 25, si no recuerdo mal, se estaba aquí en la fábrica de talco en la estación, que antes fue azucarera, pero de eso no nos acordamos ni tú ni yo. No, yo no lo conocí, yo al menos no lo conocí. Pero mira, se cumplirían ahora en breve 100 años de que se estaba explotando el talco en la fábrica. Talco, efectivamente. Había, bueno, yo no sé con cuánta gente llegó a trabajar en talco, pero había gente pues en selección también, ¿no? Porque se seleccionaba manualmente. ¿Cómo se hacía la selección? Yo cuando entré a trabajar concretamente, estábamos 53 personas trabajando. ¿Entre él y yo? No, solo aquí. ¿Solo aquí 53? Solo aquí. Y luego en la mina no se los cabría. En la mina había 22, 23. No recuerdo exactamente, pero aquí estábamos 53, 54 trabajando. Después, bueno, cuando se empezó a poner maquinaria y tal, pues se empezó a reducir la gente, lógicamente, y al final acabamos trabajando aquí pues aproximadamente unos 20. Porque la selección del talco era manual, o sea, bueno, el color o cómo se hacía. Sí, no, se escogía por colores, efectivamente, se separaba el blanco, el gris y tal, porque era para diferentes usos. No es lo mismo el talco blanco que el talco gris. El talco gris era un talco que se empleaba principalmente para cerámica. O para cerámica y para papelería también, ¿no? El talco gris. Y luego el blanco se empleaba se empleaba para hacer pinturas, para alimentación. Te voy a decir un detalle: las gominolas son talco. ¿Es comestible el talco? No te digo más. La gominola es talco, no te digo más. Es verdad que para esterilizar eso, primero aquí en la fábrica empleábamos imanes para separar todo el hierro que traía el talco, que trae mucho. O sea, no, es que tú ves un saco de talco y te parece que, bueno, esto tal, y sin embargo empiezas a pasar eso por imanes y sale una cantidad enorme de virutas. De los camiones que venían de Respina hasta el producto final, se había trabajado mucho sobre ese. Se había trabajado mucho, efectivamente. Y entonces, bueno, aquí después de hacer aquí ese proceso de separar digamos el hierro del talco, aquí pues se llevaba a las fábricas y se metía primero en unos hornos a esterilizar. Se tenían esterilizando un big bag o un palé de sacos y tal, se tenía dentro de un horno esterilizando 8 horas.
con ácidos. Con lo cual, pues eso, cuando iba a elaborarse para hacer las gominolas, pongamos por caso, para hacer el chicle, para el chocolate, también. Yo tengo mucho talco por dentro, ¿eh? Bueno, yo también, no creas que no. Entonces, pues ya iba completamente esterilizado y bien, no había ningún problema. Tengo aquí anotado que, bueno, Lucenac al final, yo no sé si desde el principio comercializaba 30 variedades de talco distintas y que había 10 clases de talco, yo no sé si con la granulometría, pero que hombre, de un producto único se sacaban muchísimas variedades. Hombre, tendría que ponerme a hacer memoria, pero yo no sé si tanta variedad... 30 variedades me parece algo exagerado. Es verdad que había unas cuantas variedades, pero luego había alguna variedad que recibía diferentes nombres según donde fuese. Por ejemplo, había uno que llamábamos SS2 o SSB o tal, ¿no? Y entonces ese talco que se llevaba para Alemania, se le cambió el nombre, el mismo producto con otro nombre, porque en Alemania, pues claro, la SS eran muy susceptibles siempre estuvieron, lógicamente, muy susceptibles con la SS, ¿no? Y entonces se llamaba R2, y por ejemplo, quiero decirte, entonces, muchas variedades, pues yo no sé, algunas, por eso digo, quiero decir esto porque, digo esto como ejemplo porque alguna variedad estaba repetida. Era el nombre repetido, entonces se considera siendo el mismo. Yo no sé si 30 clases, había muchas variedades de talco, es verdad. Es que además luego se hacían mezclas, se hacían, en fin, muchas historias. Que he leído por variedades y por granulometrías, lo que me decías antes. Sí. Más esto. Sí. También te quería que me recordaras, a pesar de ser una industria minera, había muchas mujeres trabajando en talco, ¿verdad? Sí. Bueno, al final estaban trabajando 8 mujeres. 8 mujeres y el resto eran hombres, hasta 20 aproximadamente que estábamos. ¿Y estaban en selección? En la plantilla. Hacían de todo. Empezaron con selección. Cuando yo entré solo estaban en selección exclusivamente. Pero al final estaban trabajando como nosotros, haciendo... como una persona más, evidentemente, no porque, ¿entiendes? Es que en la memoria de los que, bueno, iba a decir, yo joven ya tenemos unos años, pues forma parte de nuestro paisaje de Boñar el ambiente del talco, los camiones entrando continuamente en la fábrica, la gente que iba a trabajar, el polvo que había también, el polvo que se generaba por allí. Había, claro, muchas familias que trabajaban en el talco. Parece que todos teníamos algún conocido, mi padre, mi madre, mi primo, mi no sé, trabaja en talco. Y bueno, no lo sé. Todo esto llegó a un momento que yo no lo sé si Lucenac, cuando aterrizó aquí, no sé si llamarlo el principio del fin, si vinieron a darle un perfil más profesional o bueno, todo acabó con ello. ¿Hubo mucho cambio cuando Lucenac aterrizó? Sí, hubo mucho cambio en varias cuestiones. Una de ellas es que Lucenac, como todas las multinacionales, vienen a sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Entonces ellos vinieron aquí y dijeron que había que explotar Espina y explotarlo indiscriminadamente y sacar, ¿no? Y aumentaron la producción, pues te puedo decir, aproximadamente en un 400, un 500%. Tengo aquí anotado que la media... no sé si en los 100 años era 50.000 toneladas al año, pero que se llegaron a sacar 90.000 toneladas en un año. Sí. Se llegaron a sacar eso, apretaron el pistón a tope. No, ellos vinieron a eso, y ese fue el principio del fin. Evidentemente, aunque estuvieron muchos años, pero fue el principio del fin. Y después... ¿Vosotros como trabajadores notasteis un cambio en la gestión de pasar de los propietarios anteriores a Lucenac? Sí, por supuesto que sí. Nosotros la seguridad lo teníamos como lo veíamos ahí, pero bueno, cuando llegó Lucenac, pues la seguridad aumentó
Recuerdo el cartel, días sin accidentes, exacto, y una fecha. Exacto, nos pusieron que aquello, bueno, aparecimos un día ahí a trabajar en la fábrica por la mañana y aparece un palé lleno de cascos. Y nos tenemos que poner casco. Bueno, fuimos cogiendo uno cada uno, bueno, pues con casco. Esto es como el fumar en los bares. Tú al principio, después te mentalizas y ahora mismo pues todo el mundo lo ve normal, ¿no? Y el casco pues fue así, fue un proceso parecido, ¿no? Al final todos lo veíamos normal, el casco, botas de seguridad, es decir, allí no te dejaban trabajar tampoco sin guantes, etcétera, ¿no? Y bien, con gafas de seguridad también teníamos, y bueno, fue un cambio radical, para bien, para bien nuestro, quiero decir, un cambio radical. El resto, bueno, ¿La carga de trabajo aumentó también? ¿La carga de trabajo? La carga de trabajo sí, aumentó bastante, sí. No sé si contrataron más gente o... No, es que no era necesario. Lo que hicieron fue poner maquinaria. Lo que hicieron fue invertir mucho en maquinaria. Y nada, yo recuerdo cuando nosotros hacíamos los palés de sacos a mano, venían unas cintas, nosotros estábamos aquí a la de la cinta, lo cogíamos, lo colocábamos, después ya pusieron una paletizadora, una envasadora y nada, toda una cadena, de tal manera que facilitaba eso. Había uno al principio para meter los sacos y tal, y todo eso se llenaban los sacos, después a partir de ahí se marcaba todo automáticamente, ¿no? Se paletizaba y salía al final, no tenías más que coger con la carretilla el palé y ya está. Y eso ahorró, pues te puedo decir, muchas personas, por lo menos cuatro personas quitó trabajo eso. ¿Cuántos camiones salían? Porque ¿Perdón? ¿Cuántos camiones? Y había muchísimo movimiento, yo no sé. Bueno, depende, no era algo regular completamente. Un día te podían salir 10 y al día siguiente uno, o al día siguiente ninguno. Bueno, siempre se comentaba. Me explico. Porcelanosa era un gran cliente, Ausonia era un gran cliente. Es verdad, Ausonia precisamente era un cliente muy, muy bueno. Porcelanosa también, Porcelanosa llevaba muchísimo. Para las losas, para sí. Y bueno, Porcelanosa se empleaba para dos cosas. Primero como masa de, digamos, de las baldosas, y luego había otro tipo de talco que también lo llevaban para pulir la parte de arriba. Lo que decíamos antes, y hacerlo a la vez impermeable. El talco es un producto impermeable. Tenía muchísimas utilidades. De hecho, el talco es lo que te hace impermeable el cemento. El cemento de las fachadas y esto te lo hace. Oye, ¿cómo volvíais a casa? ¿Blancos? No, porque bueno, los primeros años trabajando yo allí sí es verdad que había mucho polvo, ¿no? Pero después en seguridad, sobre todo cuando entró Lucenac, eso lo miraba mucho, y entonces invirtió también mucho dinero en evitar el polvo, ¿sabes? Había problemas de... Bueno, ya nos... la maquinaria y tal, cuando los sacos salía, pues invirtieron mucho en extractores para que el polvo no saliera al ambiente y tal. No sé si recuerdas, o por tu padre, si había problemas de silicosis o con los antiguos. Sí, sí, algún problema de silicosis con los antiguos sí había, pero claro, es que de aquella, pues, que no era el talco en sí lo que producía silicosis. La silicosis la produce el sílice. De ahí silicosis, ¿no? El sílice que venía con el talco. Que de aquella, pues... Bueno, el estar expuesto a partículas en polvo, eso seguramente que... Últimamente, en los últimos años ya no había silicosis allí, los últimos años, no. Podía haber problemas de bronquiales y tal, pero vamos, sin mayores consecuencias. Me explico, no, problemas de silicosis
los últimos años ya no había. Bueno, sí, se preocupaban por la seguridad, por la higiene del trabajo. Pues, exactamente, sí. Y mucho más cuando entró, toda la división del talco de Lucena la compró Río Tinto. Mucho más, pero los americanos son muy especiales en esto de la seguridad, cuidado, ¿eh? Sí, pero bueno, tampoco yo no estoy seguro si lo hacen porque no estoy yo completamente seguro, si lo hacían por nosotros o lo hacían por imagen. No, por imagen no, tampoco, sino por ahorrarse una pasta gansa. Ten en cuenta que cuando había un accidente pues tenías que ir a la mutua tal y cual, y eso costaba dinero. Entonces, bueno, todo un poco, ¿no? Nos venía bien a todos. Salía ganando todo el mundo. Sí, nos venía bien a todos. No nos vayamos a quejar de que hay seguridad No, todo lo contrario. Eso. Todo lo contrario. Hostia, ojalá hubiera la seguridad en muchas empresas que teníamos aquí. Ojalá, ¿eh? Jesús, pasa el tiempo y la mina, el yacimiento a cielo abierto de Respina, que para que no lo sepa está en Lillo, a 1500 metros de altitud, que estaba, por cierto, en una zona protegida, no lo hemos comentado, y ahí viene también parte de este fin, vamos a decirlo. Bueno, esto fue mucho antes. Pero bueno, está en una zona protegida por medio ambiente, que también con sus contratiempos, por las escombreras, por perforación de acuíferos, por el polvo, todas estas cosas que se hacían. Pues no lo sé si es un run que teníais, pero un día os empiezan a comentar que el yacimiento se agota y que Lucenac abandona el barco, no sé cómo... Bueno, ahí hay un poco de todo. La empresa, a partir del año 2005, 7, 8, se empezó a descapitalizar la empresa. Quiero decir, empezaron a derivar los productos que nosotros sacábamos, empezaron a llevar desde otras partes, principalmente de Lucenac. Bueno, principalmente no, de Lucenac, en Francia, que era lo que... Y bueno, pues fue ahí donde nosotros empezamos a tener la mosca detrás de la oreja, ¿no? Porque nos llevaban los clientes de aquí, los derivaban a otro sitio, eso se llama descapitalizar. ¿Pero qué notabais? ¿Que ya no había tantos pedidos como había antes? No, es que, claro, nosotros estábamos trabajando allí, tú cargabas para Porcelanosa, pongamos 5 camiones semanales, y de repente empiezas a cargar 2, y después ese cliente desaparece de la escena. Otros clientes en el mismo sentido, un cliente portugués que era muy importante, una papelera portuguesa, estaba en Lisboa, no recuerdo cómo se llamaba, que llevaba además producto compactado, producto molido a 10 micras, mira lo que es eso. Lo compactábamos y también desapareció de la escena ese cliente y tal. Entonces, teniendo tal con nosotros, ¿sabes? Y teniendo los medios para fabricar eso. Y así, poco a poco, eso unido a que ciertamente la explotación de Respina se acabó, pues nos llevaron a la ruina. La justificación de Río Tinto Mineral, propietaria de Lucenac, fue el agotamiento del yacimiento. Una parte de esperanza estaba en que a 8 kilómetros en Cofiñal decían que hay un yacimiento incluso más importante. No decían. Eso era algo ya explorado y era algo ya sabido. Había pruebas de que hay unas reservas mucho mayores en Cofiñal que las que había en Respina cuando se inició Respina en el año 73 tengo yo aquí la fecha. Bueno, 73. 73 o 75. En Cofiñal lo hay. Y tanto es así que la empresa y el grupo, quien sea, sí pensaba explotarlo. De hecho, estaba el proyecto de explotación con el consiguiente y preceptivo proyecto de restauración. Estuvo en la Junta de Castilla y León, en Minas y en Medio Ambiente. Metido encima de la mesa de alguien. Encima de la mesa para continuar la explotación. Claro, para pedir permiso para explotar aquella zona, Cofiñal. Y de repente fueron un día por allí y lo sacaron.
Yo lo tuve en la mano, ¿eh? Yo tuve en la mano los dos informes, los dos proyectos, mejor dicho. Y los sacaron de allí, no se sabe por qué, de tal manera que aquello desapareció. Después llegó lo del ERE y nos cerraron, después de un proceso muy largo, la verdad. Yo tengo aquí como fecha del cierre el 2 de enero del 2011, pero bueno, se quedó tanto gente en Respina, no sé, de mantenimiento, como aquí me comentabas, pero... En Respina se quedó mucha gente para restaurar. Que, ojo, hay que decirlo también, para siendo justos, ¿no? La restauración que hicieron en Respina y la restauración que este grupo minero ha hecho en todas las explotaciones que ha tenido, cuidado, ¿eh? ¿De bien? Cuidado, ¿O de mal? De bien, ¿eh? De bien. De bien, ¿eh? Es una restauración, cuidado, ¿eh? Allí en Respina concretamente se estaba explotando cuando una escombrera ya no admitía más, digamos, más estéril, eso automáticamente se restauraba. Aún funcionando eso se restauraba. Un ejemplo. Yo recuerdo de subir a Respina y ver los rebecos pastando. Se había explotado. Exactamente, pastando en las zonas restauradas. O sea que por eso te digo que... ¿Los estériles que se descartaban aquí en Boñar se volvían a subir a Respina o qué se hacía? No, los estériles de aquí de Boñar... Los estériles, para entendernos, que es lo que no se podía utilizar para el talco, Sí, ¿no? Sí, no, eso lo solían llevar para... Se vendía lo que era la piedra, se vendía a gente que la necesitaba. De hecho, el ayuntamiento de aquí de Boñar tapó creo que fue el lago que había en el Soto, el lago artificial con estériles de ahí, o sea que formas parte, por lo que me comentabas, de la negociación a los empleados. Las indemnizaciones, he visto un artículo en el Diario de León que ponían que habían sido razonables para la época. Las indemnizaciones a los trabajadores. Bueno, las indemnizaciones fueron bastante razonables. A mí me quedó un resquemor. Bueno, tú sabéis que, claro, cuando se hace un convenio o se pacta un acuerdo, pues ninguna de las dos partes, para que ese acuerdo sea bueno, ninguna de las dos partes debe de quedar satisfecha. Quiero decir, sí. Ese es un buen acuerdo. Porque si una de las partes queda satisfecha por propia naturaleza y por afinidad, pues al final la otra parte es que ha perdido, ¿no? Entonces, a mí me queda el resquemor de que yo lo intenté, por activa y por pasiva, pero no pudo ser, de que la gente más nueva allí en la empresa no pudiera cobrar más. Es decir, no es justo que yo, por ejemplo, pueda tener una indemnización de 100.000 euros, por ejemplo, y una persona que llevara 10, porque llevaba 38 años trabajando, una persona que llevara 10 años, pues cobrará 20.000. ¿Ofrecieron irse a otras ubicaciones de Lucenac? ¿Y se ofrecieron irse a otras ubicaciones de Lucenac a la gente? Bueno, se habló, pero al final no se llegó a ningún acuerdo. Al final eso no se llevó a cabo, pues por las razones que fueran, que no lo sé. Pero vamos, no se llegó a acuerdo. Sin embargo, sí estuvo sobre la mesa, sí. Y a mí me quedó, repito, ese resquemor, decir, porque yo estaba dispuesto, porque... Estaba dispuesto a renunciar parte de mi indemnización. Para compensar para compensar que además esos eran mucho más jóvenes que yo, lo tenían mucho más complicado que yo. ¿Me explico? Y yo, ¿por qué me llevaba para casa 100.000 euros y ese se llevaba 20.000 cuando era mucho más joven que yo y tenía muchos más? Tendría mucho. Llevabas más tiempo. Eso bueno, ya lo sé, pero esto era un ERE de extinción. O sea, nos marchábamos todos para casa, sí o sí. La empresa se cerraba, no era decir que. ¿Me explico? Claro. A la fecha del cierre, según he visto en las noticias, 38 personas fuera, 7 de Lillo y el resto aquí, parece ser. Sí. Y un palo gordísimo para Boñar.
un palo porque 38 familias que dejaban de tener su puesto de trabajo, en muchos casos heredados de sus padres, como una herencia de 100 años de una empresa, bueno, 100 años los haría ahora. Sí. Y no lo sé, ¿se pudo hacer algo más a nivel político? No sé si en tema de ayudas, si en tema de echar un... No voy a decir mirar para otro lado con el tema de medio ambiente. Mira, amable. Cuando una empresa decide cerrar. Y va a cerrar sí o sí. Y no hay más. Entonces tú puedes hacer mucha presión, pero esa presión solamente va encaminada a que haya más indemnización. No va encaminada a otra cosa, porque la empresa ya ha decidido cerrar. Entonces va a cerrar. Lo hagamos como lo hagamos. Además, teniendo en cuenta que la empresa siempre va por delante de ti. Evidentemente, la empresa siempre va 2 años por delante de ti. Porque esta empresa tenía decidido cerrar. Con el tiempo te das cuenta, ¿no? Y visto con perspectiva, ya lo ves que esta empresa tenía pensado cerrar allá por el año 2007-2008. Lo que no recuerdo y creo porque no sucedió, no hubo ningún tipo de movilización muy flojita, ni a nivel de empleados, ni a nivel social, ni a nivel del ayuntamiento. Bueno, porque fue algo hechos consumados y ahí acabó todo. Claro. No sé, yo tengo que reconocer que fuimos un poco cobardes. Teníamos que haber hecho alguna movilización, alguna historia y tal. Y las administraciones, me preguntabas antes, se podía haber hecho más. Se podía haber hecho más, o por lo menos haber hecho algo. No hicieron prácticamente nada. Yo estuve contactando con gente de Madrid. Bueno, ya que ya estaba gobernando Zapatero, Zapatero fue amigo mío. O sea, lo digo en serio, no es ninguna bravuconada, es que es cierto. De hecho, cuando nos vemos, nos saludamos. Bueno, bien. Y estuve intentando contactar, la gente ahí no pude yo, eso también fue se rindió rápidamente. Eso fue también un resquemor que me quedó, pero bueno. ¿Sabes con qué lo comparo? Con el cierre de las Ulleras aquí en Sabero. Quiero decir, pillaron unas indemnizaciones, pues hombre, vamos a decirlas como te decía, razonables para la época. Claro, el mal, las personas pues que se van a dejar del trabajo, pues bueno, cobran una indemnización merecida, por supuesto, pero claro, queda un hueco para todos los que vienen detrás que no hay nada, que es lo que ha pasado en Sabero, lo que ha pasado en Boñar en este caso. Hombre, en Boñar yo te puedo decir, la empresa nuestra cerró en el 2011. Éramos 38 trabajando, más de la mitad vivíamos fuera, no vivíamos aquí. Eso a mí me lo ha recriminado alguna vez alguien. Digo ya, pero es que se da la casualidad de que yo salgo de trabajar y me tomo mi café aquí en Boñar, ¿no? Sí, y haces la compra. Exactamente, tengo que poner una pila, la pongo aquí en Boñar. Yo gasolina siempre echaba aquí en Boñar, siempre. Nunca en mis tiempos de talco jamás eché yo gasolina en otro sitio que no fuera en Boñar, salvo en vacaciones. Todo eso cuenta. Bueno, pero, ¿vale? Jesús, yo creo que ese es un debate que no tiene ningún sentido. Bueno, pero es un debate la riqueza se crea donde está la empresa. Exacto, pero es un debate que salió. Bueno, a lo que iba. Pasado 2 años o año y medio, resulta que Boñar bajó del umbral de los 2.000 habitantes. Es decir, además fue un proceso rápido, relativamente. Quiero decir, Talcos aportaba. Queramos que no, es que era una industria y alrededor y claro, ya sabes tú que una industria que te crea un puesto de trabajo, alrededor suyo hay 5. Alrededor de un puesto de trabajo hay otros 5. Yo recuerdo a la gente hay otros 5 indirectos. Que comían en los restaurantes de aquí, aunque fueran y vinieran. Claro. Y el del restaurante pues compraría a quien fuera. No, claro, es que los camioneros. Los camioneros claro, es que cuando venían a la hora de comer, pues comían aquí, evidentemente, no iban a otros sitios. A los meses del cierre sale una noticia que hizo creer en que podía haber esperanzas, y hay que un grupo francés que se llama Imaris, presente en 30 y tantos países, una multinacional, compraba Lucenac. Sí. La noticia decía que lo había comprado en su momento por 340 millones, Lucenac, que ya era grande por Río Tinto, pues Imeris todavía mucho más.
más de 1.000 empleados tenía Lucenac entonces. No sé dónde sacaste esa cifra, pero bueno, te digo la verdad, eso no se sabe. Del Diario de León, pero bueno. Ni se sabe ni se sabrá. El caso es que la esperanza que daba el artículo era que decir, bueno, viene esta empresa, lo compra porque se quiere hacer con todo el talco del mundo, además literalmente con todo el talco del mundo, y que puede haber una posibilidad de volver a explotar este famoso yacimiento de Cofiñal. ¿Eso tuvo algo de real? ¿Fue un globo sonda? ¿O había alguna intención de presionar al medio ambiente para...? Nada. Nosotros llegamos a la conclusión y estamos convencidos de que el cierre de Talcos obedeció principalmente a que Imerys ya tenía comprada la empresa y tenía comprado la división del talco de Río Tinto. Lo que pasa que había ciertos sitios donde no quería cargos sociales. Y esa fue una de las condiciones. Y dentro del acuerdo estaría tú límpiame esto. Claro, exactamente. Es decir, tú líbrame de estas cargas sociales y ya está. Porque yo no voy a poder compaginar el cierre de Respina con la apertura de Cofiñal. Ya. Es decir, porque por la razón que fuera no les interesaba. Ellos aducen, en la documentación que nosotros tenemos, eso sí, eso se habla, se dice, pero se comenta que, claro, ellos dicen que no es viable. La inversión que hay que hacer no es viable porque, bueno, como se dejó mucho tiempo, pues resulta que esos 2 años que tardarían en empezar a explotar el Cofiñal, pues habría que traer el talco de otro sitio para que la fábrica de Boñar siguiera trabajando. Y ellos eso lo consideraban inviable. Bueno, pues Jesús, nada. Te voy a poner en una tesitura complicada, complicada. Vale. Estoy acostumbrado a las tesituras complicadas. Bueno, pues no sé si es para mojarte o para decir. ¿Dónde está el equilibrio entre el medio ambiente y la subsistencia de los puestos de trabajo de una zona como nosotros? Y además te lo digo en un caso concreto, bueno, en 2 casos concretos. El yacimiento de Cofiñal, dado que se restaura también, si se podría haber explotado. Y ahora tenemos un tema que es la mina que se quiere abrir en Oville, igual que la de Valdecastillo, pues que por razones de medio ambiente y todo esto, pues proponen unos cuantos puestos de empleo y todo esto. ¿Cuál es la decisión a tomar, la correcta? ¿Explotarla, medio ambiente, a condición de restaurarlo, nunca tocar esto? Talcos no hubiera podido existir si alguien se hubiera metido en Respina. Vamos a ver, la concesión de Cofiñal está mucho antes que la declaración de parque natural, mucho antes. Entonces se puede hacer compatible, ya lo creo que se puede hacer compatible. Te he contado antes lo de los rebecos de Respina, te lo he contado. Y puedo decir, como te dije antes, por la experiencia que nosotros tenemos, por la experiencia de este grupo, que este grupo medioambientalmente trabaja bien, muy bien. ¿Me explico? Luego, entonces, claro, es verdad que allí es un hayedo muy grande y la mayor parte del hayedo iba a desaparecer. Eso es cierto, pero bueno, son puestos de trabajo, son la explotación que ahí está, y es algo complicado compatibilizar el medio ambiente con eso. Es complicado, las cosas como son. Es un debate, pero que lo tenemos encima de la mesa. Habría que asegurar, garantizar que a medida que se va explotando y se van dejando zonas, pues esas zonas se van restaurando, como se hizo en Respina, muy bien. Y ya está. Es un tema complicado, y lo de Lillo, yo por lo que tengo entendido es que lo de Oville, yo lo que tengo entendido es que estos quieren arrasar con un bosque, ¿entiendes? En vez de arreglar la carretera,
que arreglen la carretera, la acondicionen para que bajen por ahí los... Bueno... Jesús, que para unos es arrasar, para otros es explotar, restaurar correctamente. Bueno, cuando hay posibilidades, quiero decir, en el caso de Ovilles existe la posibilidad esa. No, pero yo lo que me voy es al debate básico. Si no todo tiene que ser medio ambiente, igual no todo tiene que ser explotación, pero que alguien tiene que poner la línea. Decir, bueno, es muy difícil hacerlo compatible, pero se puede hacer compatible. Se puede hacer compatible. Siempre y cuando, claro, la empresa no haga lo que hizo el Sabero. Es decir, tú subes a Sabero y aquello es un erial, es un paisaje lunar, ¿no? La explotación a cielo abierto de Sabero, porque ellos ni se preocuparon, o por lo menos... Bueno, ni se preocuparon, fueron allí, echaron 40-50 centímetros de tierra vegetal, pero ni plantaron, ni hicieron nada, de tal manera que toda esa tierra desapareció, y aquello está como está. Mira, este es un debate que un día igual tenemos que traer a 3 o 4 como tú, para debatirlo, porque claro, en el otro lado, y ya lo cerramos con esto, pues en Sabero te voy a decir, oye, que había 2.000 personas trabajando. ¿Ese es el peaje que tenemos que pagar? Pues igual sí. Igual no, es que es complicado, ¿eh? Yo no tengo la respuesta, ¿eh? Yo no tengo la respuesta. Yo de Sabero, bueno, algo de historia conozco, lo que pasa que ahora no viene al caso y bueno, aquí estamos hablando de otras cosas, ¿no? Sí, bueno, pero... Estamos hablando de otras cosas. ¿Y qué balance queda al final de todo eso? ¿Qué piensas cuando pasas por allí delante de la fábrica? Bueno, ¿seguís juntándose en Santa Bárbara o hay alguna relación? Al principio nos juntábamos mucha gente, ahora ya menos, ha ido reduciendo el grupo y ahora pues 8 o 10, nada más. Los demás, por la razón que sea, pues no quisieron. Yo contacté con gente, bueno, al final te cansas un poco, ¿no? Porque dices 2 veces y te dicen que no 2 veces, pues bueno, pues una tercera ya no le das opción. Y cuando pasas por la estación y cuando paso por la estación, pues nada, veo aquello y sí, me entra cierta melancolía, pero cierta, ¿eh? Yo ahora mismo estoy en la tesitura de decir que a mí el día 25 de cada mes me llegue el cheque y se acabó. A mí no... Lo sacaste de tus costillas. A mí no, porque yo al principio, sí, yo pasaba por allí y me daba mucha melancolía, mucha historia, pena y... Sin embargo, ahora pues... Ya. Es que todo el mundo dice... ¿Qué se podría hacer con esto? Bueno, y no tiraron la chimenea porque era patrimonio industrial. Cuidado, ¿eh? Ya. Que cuando Lucenac, que trajeron a un andaluz aquí, director del andaluz, lo primero que quiso fue tirar la chimenea. No sé por qué le estorbaba, pero bueno, le estorbaba a él personalmente. La quiso tirar, ¿no? Y claro, desde patrimonio le dijeron, cuidado, esto no se toca, es patrimonio industrial. Los edificios que han quedado por eso. Por eso han quedado, porque es patrimonio industrial. No creas que no era intención de... Los querían haber... La chimenea que era de la azucarera, que nunca... La chimenea fue de la azucarera, que nunca hizo falta para los edificios que hay. Y los edificios que hay ahora ahí en pie también eran de la azucarera. Son originales de ahí. Claro. Entonces eso no lo... Jesús, que oye, llevamos un rato aquí entretenidos. Y aquí Cipri, que callado pero seguramente muy atento, algo tendrá que contarte. Vamos a escucharte, Cipri. Bueno... Bienvenidos, bien hallados a esta humilde casa. Yo soy, como decimos cada semana, una tercera cámara para ver cosas más allá de las conversaciones tan interesantes que sacáis en esta mesa afortunadamente redonda, en la que quedan pocas aristas, que de esas ya tenemos muchas en la vida. Mirad, yo que soy un hombre humilde, intento por lo menos serlo, soy también seguidor de voces y sonidos. A fe os digo que este hombre tiene recorrido más allá de lo que su vida dedicó, que ya lo habéis oído, con voz de doblaje, de cine, o de gran boxeador, o de equilibrista en el circo, un gran torino tal vez. Pero bueno, eso eran posibilidades. Las realidades ya las ha contado él en escenarios de vida y profesión que forman parte esencial de la historia de estos lugares bañados por el Porma. Y lo encontraron para el papel de Herodes, al auténtico Herodes, que no le costó trabajo hacer de lo que siempre sintió que es, y desde el propio impacto personal ante el personaje histórico.
Carácter en proximidad se le nota, por múltiples razones. No todos nos atrevemos a llevar tarjetas y vestir de negro, tarjetas para enseñarlas, amarillas, rojas o azules. Eso es experiencia, que también le llevó a comprender más allá de curiosidades, a saber lo que quería y lo que no. Y de ahí a convertirse en uno de los biógrafos de lo que es el talco, o de lo que fue en estas montañas, su propio petróleo, que lo que son las cosas no nos hizo ni más ricos ni más pobres. Cuántas cosas de lo cotidiano llevan la huella de aquel talco que de Boñar era, y eso aunque fue, se lo llevó el tiempo y la ignorancia. Ojalá que estas y otras cosas que son muy importantes en la vida más particular de las personas, de cada uno y de cada cual, haya podido ver la luz hoy en este, como decía al principio, humilde programa. Para poner en valor el esfuerzo de muchos de aquí, que como en otros lugares, no parecen importantes y simplemente lo son. Y otra cosa, don José. Jesús. Don Jesús, perdón. Vamos de Jesús, eso. Chucho, en Boñar Chucho. Chucho. Don Chucho. Usted ha contado la historia de mi propia vida, ocurrida 10 años después. Y aquí estoy. Y para cerrar una cosa, un detalle de lo que... Pero no te entiendo, eso me lo tienes que explicar, no lo entiendo. Sí, bueno, eso quizás no es importante y después lo hablamos, pero sí. Lo digo por la similitud de toda la historia que ha contado. Yo, 10 años después de lo que ha contado usted aquí en su trabajo en el talco, a mí me ocurrió lo mismo con lo que explica el concepto de la globalidad. Yo trabajaba en una empresa semejante en otro sector, pero que le ocurrió exactamente lo mismo que le ocurrió al talco de Boñar. Y me llevó a 1000 kilómetros de distancia de donde yo tenía la vida, y aquí estoy haciendo otra cosa e imaginando vidas distintas y compartiendo la historia de otros para ponerla en valor, un poco eso. Pero después, si quiere, hablamos con detalle y le cuento concretamente de qué se trata. Y antes de cederle de nuevo la palabra a Amable, un detalle porque lo he buscado mientras estabais vosotros hablando. La enfermedad profesional del talco se llama talcosis. Sí, pero eso es otra historia. Son dos historias, puede que paralelas, la silicosis y el talco, y la talcosis. Pero la talcosis, es que la talcosis es un proceso más bien alérgico, es decir, alergia al talco, que lo hay. De hecho, yo, al menos 2 compañeros que yo sepa, se han tenido que, una invalidez por culpa de eso, de la talcosis. Es el tema, que es complicado que en este país una enfermedad se considere profesional, pero finalmente la talcosis, igual que la silicosis, está considerada dentro del catálogo de pero está considerada dentro del catálogo de enfermedades profesionales por los tribunales, Claro. Por los tribunales de justicia, no por prescripciones médicas, que ahí siempre fueron muy reticentes y tal, pero sin embargo a los tribunales se les ha demostrado que era una enfermedad profesional, y gracias a ellos sí. Como mínimo sí protegemos a las personas que de una manera u otra la padecieron o la padecen todavía. Claro. De hecho, el último compañero que tiene una invalidez por esto, pues ha tenido que ir a los tribunales para que le dijeran que era una enfermedad profesional. Aparte, él, claro, no es lo mismo cobrar una pensión, calcular una pensión en base a una enfermedad común que una profesional. Una enfermedad común de aquella, cuando él eran 8 años, para atrás el cálculo, y en la enfermedad profesional eran 2. Claro, no es lo mismo que una enfermedad normal que un accidente laboral. Claro, efectivamente. Muy bien, Amable, todo tuyo. Bueno, pues entre unas cosas y otras, hasta aquí hemos llegado. Bueno, me quedaron muchas cosas que decir del talco. ¿Qué te queda? Cosas, detalles quedan por decir del talco, ¿no? Pues oye, ¿hay alguno que digas, mira, otros los guardo para otro día, pero que no se me olvide? Se podrían decir más cosas del talco. Dime una cosa que se nos haya quedado. Se nos han quedado... por ejemplo,
no sé si lo dije ya, que la empresa esta cerró. Y entre las razones que se adujeron antes, ¿no? Porque querían revalorizar Lucenac, la empresa matriz de la nuestra. Querían revalorizar su talco, que es de mucha menor calidad que, por ejemplo, este detalle. O sea, estamos convencidos, eso no figura en ningún papel, ni figura en ningún acta, pero vamos, son conclusiones que tú sacas porque... Era una mala competencia para Lucenac el talco de Boñar, porque era mejor. Claro, evidentemente. El talco de Boñar no tiene nada que ver con el de ellos. El talco de Boñar se elabora mucho mejor, es mucho más blando, más, en definitiva, tiene más calidad para así llevar menos proceso de elaboración. Sí, por así decir. Chucho, pues muchas gracias por venir. Que me encanta verte por Boñar, ¿eh? Nada. Que me encanta verte por el mundo, pero bueno, más por Boñar que por ninguna otra parte. Y aunque te tenía en el radar, pues hasta que no te vi el otro día que lo comentamos, y me ha gustado mucho que estuvieras. No sé si has estado cómodo, si te ha gustado. Sí, he estado cómodo, sí, la verdad que sí. Además os agradezco mucho la invitación y bueno, otro día si coincide pues seguimos hablando. Pues como decían, contamos contigo. Vale. Muchas gracias por estar. Gracias a vosotros. Hasta aquí Amablemente. Regresamos la próxima semana con nuevos invitados para descubrir su vida y aprender de su experiencia.